el registro también de nuestras clases, cosa que después usted pueda seguir también revisando, ¿verdad? Y repasándola. Eh, Siempre nosotros, ¿verdad? Hemos venido conversando algunas temáticas que tienen que ver con eh, áreas específicas doctrinales para poder tener una claridad mental, para poder tener una claridad mental de aquellos, ¿verdad? Tópicos que nosotros debemos entender o dominar. Me refiero yo, arrepentimiento, conversión, bautismo en agua, receptor, que son materias que ustedes ya tienen, ¿verdad? Asimiladas porque ya las pasaron, ¿verdad? Espero que las tengan, ¿verdad? Asimiladas. Receptores, lugares intermedios, las fiestas paganas, el holocausto de Cristo, ¿verdad? Los ministerios, el velo, por qué la alabanza, por qué la adoración. Todos estos tópicos son materias que de una u otra manera usted ya lo pasó o lo transitó en los discipulados, ¿verdad? Base. Pero cuando nosotros nos encontramos frente a vida cristiana, nosotros vamos a abrir o le vamos a hacer un zoom, ¿verdad? A temáticas que no se tratan del todo de manera común. Por ejemplo, uno no hace un culto para hablar de ciertos, ¿verdad? Temas específicos, abriendo toda la temática para eso, pero vida cristiana nos permite hacer eso. Por lo tanto, la vida cristiana consiste en poner por obra lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. En eso consiste, ¿verdad? La vida cristiana, poner por obra. Algo que parece que a veces se nos escapa de vista o a veces parece que nos enseguecemos un poco con la naturaleza del aprendizaje, que la palabra no es para saberla, la palabra es para vivirla. Y qué importante poder entender que la palabra tenemos que aplicarla en los momentos claves y en los momentos específicos, ¿verdad? Porque uno no va por la vida ignorando la actitud que debe tener ante los eventos que nos golpean. Entonces uno tiene que ir por la vida aplicando lo que va aprendiendo. Entonces la vida cristiana tiene ese carácter. Entonces es necesario que analicemos, ¿verdad?, nuestra familia para percatarnos de qué tanto nuestra conducta está llena de Dios. Lo que debiera llegar a manifestarse con la vida cristiana es cómo lo haría Dios. ¿Cómo lo haría Jesús en esta situación? ¿Qué tipo de comportamiento debiera yo tener ante esta situación? En la oración familiar o en la oración individual, ¿qué yo estoy practicando de este tipo de conducta en mi vida? Con relación al temor de Dios, ¿tengo temor de Dios o no tengo temor de Dios? Que es verdad, otro aspecto importante de la vida cristiana, el temor de Dios. Porque la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero mire lo que dice con relación a la vida cristiana. Y con el temor al Señor, los hombres se apartan del mal. Entonces, ¿cómo voy a tener yo temor al Señor? ¿Cómo voy a tener yo temor al Señor si no logro, ¿cómo se llama esto? Tener sabiduría. Y la sabiduría tengo que pedirla, de acuerdo a Santiago capítulo 1, para poder crecer en qué, en el temor del Señor. Entonces hay ángulos que nos van a llevar al temor del Señor, que va a ser también una de las temáticas que vamos a poder también estudiar con relación a la vida cristiana, lo que es el temor del Señor, porque el temor del Señor no es miedo, ¿verdad? Sino que es una condición de respeto, de reverencia ante, ¿verdad?, el Señor. Entonces, es bien importante poder comprenderlo, entenderlo y asimilarlo. Otro punto importante, ¿verdad?, es traer a través de la vida cristiana principios. Esta palabra es clave, ¿verdad?, para esta temática. Vida cristiana tiene que ver con practicar principios, tener principios rectores. Por eso es que una persona que ya ha pasado el discipulado base no debería estar pensando, ¿verdad?, en cosas o sea, podría pensarla, pero yo lo veo desde el punto de vista que una persona que ya va alcanzando madurez cristiana tiene que empezar a evaluar su vida en función de principios. Estos son los principios rectores de mi vida. Esto no lo puedo hacer. Ya no lo puedo hacer. Porque estos principios norman mi vida, estos principios norman mi conducta, estos principios norman mis acciones, estos principios norman mi lenguaje, por lo tanto, estos principios ordenan mi vida para llevar una conducta cristiana. Una conducta cristiana, como dijo el Señor, mire qué importante es eso, ¿verdad? Sin estos principios, habrá una vida desenfrenada. Estamos
introduciéndonos en qué es vida cristiana. Esto usted lo va a encontrar también en el texto de estudio y después le puede agregar las cosas que vamos a hablar adicionales, pero sin estos principios yo voy a llevar una vida desenfrenada. Es por eso, ¿verdad?, que es tan importante tener este aspecto de aprendizaje ante este escenario, de poder asimilar en mi vida cotidiana los principios bíblicos. Porque ese es el fin de una vida que está siendo formada en el Evangelio. No venir al templo a escuchar y que el hecho por una y salga por la otra. Sino que yo, por ejemplo, como pastor, voy a orar para que el Señor, ¿verdad?, me ayude a mí a vivir la palabra. Pero cuando yo oro al Señor para llevar la palabra al pueblo, le digo al Señor, Señor, dale la fuerza a mis hermanos para que lo que oyen lo apliquen. ¿Cuál sería el sentido entonces de esforzarnos por buscar a Dios, de orar, de prepararnos enseñanzas, de introducirnos, ¿verdad?, en la revelación de la palabra? Si una persona la escucha y no la aplica, o no se esfuerza por aplicarla, se da cuenta que tremendamente vergonzoso pudiese ser eso de no practicar vida cristiana. La Biblia dice, ¿verdad?, en el libro de Hechos, en el capítulo 11, versículo 19, en este contexto: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pararon hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Creyó y se convirtió al Señor. Verso 22 de Hechos 11. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Ya los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero ¿a quiénes se les llamó cristianos? A los discípulos. Por eso que un cristiano, ¿verdad?, es como quien dice, alguien que se desprende del discípulo. El discípulo, ¿verdad?, que ya aprendió una lección para transformarse en un cristiano, tiene que poner, ¿verdad?, en práctica lo que aprendió en su formación discipular. Para eso te dicen cristiano, porque aunque el contexto, ¿verdad?, histórico también alude a que se le llamaba cristiano porque eran como cristos pequeñitos, ¿verdad? Así algunos comentaristas lo enseñan, ¿verdad? El criterio también que se aborda es que estas personas vivían como Cristo, hablaban como Cristo, pensaban como Cristo, reaccionaban como Cristo. Entonces ese parámetro común hacía que los definieran como cristianos. Ese era el parámetro común. Es muy importante que usted, ¿verdad?, asimile esta enseñanza y que también sea responsable en su discipulado. Usted no tiene ningún peso ni ninguna carga del día martes. Este es su discipulado. El día de los jueves es su discipulado. Por lo tanto, usted tiene que ser responsable, ¿verdad?, de ir adquiriendo esta temática, abrazándola en su vida, abrazándola en su corazón, abrazándola en la enseñanza, porque mire, qué importante es entender estos principios. A los que fueron discípulos, que se habían añadido de entre los discípulos, a algunos se les llamó cristianos por primera vez, porque a ellos, dice la Biblia, se les vio la gracia. A veces de repente dicen, ¿la gracia se ve? Sí, la gracia se ve, pero no se ve en los términos, ¿verdad?, naturales, como que él dice algo estruendoso. La gracia se ve en nuestra vida cotidiana, en cómo llevamos los principios a nuestra conducta. Ahí se ve su gracia. Por eso es que el testimonio tiene que ser un arma poderosa en la vida de un cristiano. Por eso es que hay tanta gente descarriada, porque la gente descarriada responde, ¿verdad?, a desavenencias, a frustraciones, a malos ejemplos, malas prácticas, a gente, ¿verdad?, que tuvo un mal obrar, a gente que te hirió, que te mostró un mal ejemplo. Entonces, ¿a qué responde el descarriado? No solamente responde una frialdad, hay mucha gente descarriada que responde al problema de testimonio de malos ejemplos, que vieron malas prácticas.
Y usted es testigo de eso, porque mire, yo no recuerdo a lo mejor su historia, porque a lo mejor usted llegó y vio cosas que realmente le causaron un choque, conductas que le causaron un choque, y usted dijo, pero ¿y este apóstol? ¿Pero cómo este pastor hace esto? ¿Pero y cómo este profeta hizo esto? ¿Y cómo este hermano hizo esto? Entonces, esa mala conducta nace de que primero no crecieron como discípulos. Y cuando alguien no crece como discípulo, difícilmente se le va a llamar más adelante cristiano. Yo me acuerdo de un hombre que se llamaba Ítalo Pasalagua, que falleció. Él era un homosexual abiertamente, y entonces él decía, yo soy cristiano. Entonces yo le decía, este no es cristiano. Este lejos está de ser cristiano. Entonces, mucha gente dice que es, pero ojo, los cristianos se desprenden de los discípulos. Por eso es que es tan importante entender que la diferencia entre, ¿verdad?, empezar nuestra escuela discipular y que nos tienen que llevar ahora a practicar principios de vida como cristianos, que tiene que ver con esta importancia. Debemos cuidar nuestras conductas porque tenemos, ¿verdad?, una devoción a Dios, lo que significa que no nos representamos a nosotros mismos, sino que representamos a Dios en todo lo que hacemos. Un cristiano tiene cuidado de lo que hace porque representa a Dios en su conducta. Por eso es que a mí de repente me molesto cuando hay gente que dice, más encima se cree cristiano, o más encima se dice cristiana, la fulana de tal, o el fulano de tal, y más encima son cristianos, y como que el testimonio, más testimonio, le entrega la autoridad para poder decirnos, ¿verdad? Y estos se creen cristianos, o estos más encima se sienten cristianos, y viven una vida desordenada. Viven una vida, ¿verdad?, extraviada. Viven una vida, ¿verdad?, sin principios que los normen, que les afirmen en su vida. ¿Qué hacemos entonces en un ambiente de mucho enjuiciamiento, de mucha crítica social, de mucha exposición pública? Por lo que es muy fácil enlodar la imagen de cualquier persona. Yo el otro día estábamos arreglando una cosa en la iglesia, entonces yo vine aquí, estaba un poco en la oficina y de repente necesitamos algo, dije ya, voy a salir a buscar esto y vuelvo. Entonces fue a Alice, y cuando llegó a Alice estaba ahí y de repente dije, tengo que comprar esto y no encontraba una chapa. Y la chapa estaba encerrada en un mueble con llave. Entonces yo decía, chuta, ¿cómo saco esta chapa? Tendré que buscar un vendedor. Entonces fue al pasillo del último y vi, ¿hay un vendedor? No hay. El siguiente pasillo, no había. El tercer pasillo, no había. El cuarto pasillo, no había. Y de repente me encontré con una señora y una persona le dije, ¿saben qué? ¿Alguien me puede abrir? No, yo no trabajo aquí, pero vaya al pasillo tanto, ahí hay personas. Fue al pasillo tanto, no había nadie. Y de repente apareció una señora y yo le dije, señora, ¿usted trabaja aquí? Sí. Y yo le dije, ¿saben qué? Pareciera ser que nadie me atiende acá. Yo necesito sacar una chapa, está con llave, pero nadie me atiende. Entonces ya no sé por dónde ir porque ya pasé por 4 de los caminos y me encuentro con usted. Y de repente, ¿saben lo que me dice? Me dice, no se preocupe, pastor, yo le atiendo. Y yo quedé así en el pasillo de Lizy, ¿verdad? Diciéndole, ¿quién será esta hermana? Y yo le dije, muchas gracias. Entonces se fue, atendió a una persona y volvió. Y yo le dije, hermana, discúlpeme, pero siento que no la conozco. Entonces se bajó la mascarilla para decirme, mire, pastor, como si bajándose la mascarilla yo le identificar si tampoco era oveja mía. Entonces, ahora me conoce. Y yo dije, ah, sí, parece que como que la tiro a conocer. Gracias, hermano, no se preocupe, pastor, y todo. ¿A qué voy con eso? Que de repente hay gente que tiene malas prácticas fuera de un ambiente donde se siente que lo conocen, ¿verdad? Que no lo conocen. Entonces, en otro ambiente donde no lo conocen, se siente así como que la libertad por ejemplo, levantar la voz, de exigir derechos de mala manera, de ponerse a pelear ahí, enfrascarse en una discusión con alguien, y no se está dando cuenta que también tiene que reflejar un testimonio en los lugares donde no lo conocen. Porque aunque crean que no lo conocen, puede haber gente que sí lo conoce a usted y que sabe lo que usted es. Entonces, miren qué peligroso es no tener cuidado del testimonio, en donde estamos y con quién nos relacionamos, porque no podemos, ¿verdad?, tropezar, podemos, ¿verdad?, equivocarnos. Entonces, ¿qué hacemos en un ambiente de mucho enjuiciamiento, de mucha crítica social, de mucha exposición pública?
por lo que es fácil enlodar la imagen de cualquier persona. Hoy día es muy fácil enlodar la imagen de cualquier persona. Usted ve, hay un juicio social, una persona sale en las redes sociales y dice, fulano de tal es violador y abusador. Y mientras no se pruebe lo contrario, va a quedar esa idea. ¿Me voy a entender? ¿Qué pasa si alguno de ustedes le dice a usted, fulano de tal me acosó? Y usted dice, pero si eso es mentira. Pero usted sabe que es mentira. Y la persona que lo hizo con una mala intención puede decir eso. Entonces puede enlodar fácilmente su imagen, aunque no haya evidencia, aunque el testimonio diga lo contrario, puede enlodar su imagen porque estamos en la época del juicio social. Entonces, cuando le preguntamos a juez, pero ¿cómo pueden decir que esta persona es culpable? ¿Cuál es la evidencia? Miren, es que mientras no haya peritaje, mientras no se averigüe, todo puede ser, ¿verdad?, ambiguo. Pero ¿y qué pasa con el daño que le hacen a la persona y que le enlodan su imagen? No hay nada, tendrá que esperar que el tiempo pase y después se verá. O sea que fácilmente cualquier persona puede entrar en el escrutinio público y nadie va a poder, ¿verdad?, como defender ese ataque. ¿Verdad? Entonces, por eso es que es tan importante cuidarnos en todo lo que más podamos cuidarnos. Hechos 1, versículo 8, Dios habla hoy, dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. En la versión BLPH dice, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes y los va a capacitar para que den buen testimonio de mí en Jerusalén. Miren lo que dice acerca del Espíritu Santo. Dice la versión Dios habla hoy, vendrá sobre ustedes con poder. Pero la versión Biblia, ¿verdad? La Biblia del libro del pueblo hoy, dice, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes y los capacitará para que den testimonio. Para que den testimonio. Fíjense qué tremendo es ese ángulo, hermanos amados, de poder entender y decir, wow, quiere decir que yo voy a tener, ¿verdad?, testimonio. Ahora yo le pregunto a usted, ¿es importante entonces el testimonio? ¿Cierto que sí? Es muy importante. Por eso que de repente la gente que uno ve, uno dice, ¿y esta persona entenderá qué significa la vida cristiana? ¿Esta persona entenderá qué significa verdaderamente ser cristiano? ¿Lo entenderá? ¿Será que lo entiende o será que no lo entiende? Yo creo que mucha gente no lo entiende. Definitivamente yo creo que no lo entiende. Y no lo entiende porque si no, no haría lo que hace o de la forma que lo hace, sino que lo haría de otra manera. Entonces, qué peligroso suele ser o puede llegar a ser no cuidar el testimonio. No cuidar el testimonio. Entonces, ustedes a través del Espíritu Santo serán capacitados. Por eso es que, dentro de otras cosas, la vida cristiana tiene que enfocarse mucho también en vivir en una vida en el Espíritu Santo. Por eso es que ustedes que son de la vida cristiana y que están aquí para caminar como cristianos, ya a esta altura debieran anhelar fuertemente, si es que no están bautizados, ser llenos del Espíritu Santo, estar bautizados, ¿verdad? Recibiendo el bautismo, ¿verdad?, del Espíritu Santo para poder hablar nuevas lenguas y ser investidos de poder, para ser capacitados por el Espíritu Santo. Cuando alguien, ¿verdad?, no es capacitado por el Espíritu Santo, difícilmente va a poder ser testimonio, porque no tiene quien le ayude a normar su conducta. Una persona norma su conducta con la ayuda del Espíritu Santo. Por más que tenga fuerza para decir yo tengo fuerza de voluntad, yo tengo mucha fuerza de voluntad, yo si me propongo algo lo voy a lograr, puede que tenga disciplina, pero para poder normar, ¿verdad?, conducta, usted necesita la obra del Espíritu Santo. Para poder normar conducta, usted necesita la obra del Espíritu Santo. Mire qué interesante es eso. El milagro de la salvación es el acto de un momento, más la formación de un santo es el trabajo de toda una vida. Toda una vida usted necesita trabajar en su formación cristiana, toda la vida. Esto nos tiene que llevar a entender que el ser llamado cristiano es un título que no tiene cualquier persona, sino aquellos que actúan con Cristo. ¿Se da cuenta que el desafío es mayor para nosotros? ¿Es aún mayor?
A veces yo he escuchado comentarios como quien dice, usted se tiene que cuidar porque el pastor es usted, yo no soy el pastor, entonces yo no tengo que dar mayor cuenta, como si tuviéramos que dar cuenta en función de nuestros rangos. Es cierto que Dios no va a dar cuenta porque al que se le da más, más se le pide, pero no tiene que ver con rangos el comportarnos como cristianos, no tiene que ver con rangos, tiene que ver con convicciones y principios rectores en nuestra vida. Entonces un cristiano es un seguidor del ungido, del ungimiento de Jesucristo. No fue para poner carga a las personas, sino libertad a los cautivos. Para eso ungieron al Señor, para dar libertad a los cautivos. Ese fue el sentido de su ungimiento. Por lo cual, el que es seguidor de Cristo, a través del testimonio, genera libertad a quienes también le rodean. Una persona que tiene un buen testimonio va a generar libertad también a aquellos que lo rodean, porque aunque no gane por las palabras, el testimonio va a tener un poder. Va a tener un poder ante este escenario. Mire qué interesante. Primera de Pedro 2:16 dice, eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 16, esto es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Entonces eso quiere decir que tenemos que llevar, ¿verdad?, una conducta como siervos de Dios a quienes nos rodean. La vida cristiana no se define por nuestro entorno, sino que se define por los principios del reino. Por eso se define, ¿verdad?, nuestra vida cristiana. Entonces, el carácter que tiene la vida cristiana para nosotros es importante. Es muy importante. Yo no sé si en este proceso ya introductorio de la temática alguien quisiera hacer algún aporte o alguien tuviera alguna consulta, alguna duda con relación a esto. Le cedo la palabra un momentito en este punto, mientras yo me tomo un punto de café. Mi pastor, ¿Sí? que había un libro. ¿Hay un libro de vida cristiana? No sabía. Sí, hay un libro. Ah, Nosotros lo mandamos a hacer porque son varios capítulos. Entonces nosotros nos dedicamos ahora en el verano a redactar el libro. Yo lo digo están a todas vendiendo en las... el texto junto con los demás. Están saliendo a la venta junto con los demás, pero Ah, ahora están editando, están en el proceso de preparación de los 4 primeros niveles. Y esta semana, mañana, ¿verdad? Se entrega el texto para impresión, el de vida cristiana, así que la próxima semana yo creo que van a estar ya los textos de vida cristiana. Entonces ahí van a tener las temáticas para ir anotando ahí en el texto también de estudio. ¿Y dónde consiguen los textos? En la cafetería. Ahí van a estar los textos ahí para que usted los pueda comprar con compra o con efectivo ahí, ya, como muchas gracias. guste. Ya, pero eso les va a ayudar a usted. Ahí están, por ejemplo, textos de estudio. Ese texto que está mostrando la hermana Marjorie vale 4.000 pesos. ¿Pero por qué? Porque ese texto es un texto de discipulado quinto que agrupa temáticas de por lo menos 3 o 4 niveles, que son de las temáticas más importantes, como quien dice, ¿cuánto vale? 7.000. ¿Cuánto vale? No sé qué significa No, la hay mano. 7 libros Ah, aquí. hay 7 libros de eso. Así que es como un texto que recopila importantes enseñanzas que son como las más importantes de algunos niveles que ya se pasaron. Porque era el antiguo nivel 5. Entonces, en el antiguo nivel 5 se abordaban otros puntos de los más importantes en otras materias, ¿ya? Pero esos eran libros que quedaron de la antigua preparación, por eso que están ahí, por si alguien quiere tener en un texto algunos temas que son los más complicados de las temáticas. Me los pasaron, dijeron que estaban a 6.000 pesos. Ya, perfecto, eso entonces. Tito, ¿quería decir algo, Tito? Pastor, para poder llevar un registro de la asistencia, les pediría a los hermanos que no coloquen diminutivos, sino que coloquen su nombre, por favor, cuando ingresan, porque a algunos yo no les conozco los apodos ni los diminutivos, y a otros les aparece solamente el nombre del teléfono. Entonces, Claro. que me coloquen, por favor, el nombre para yo poder tomar la asistencia. El otro, mi pastor, una consulta. En este nivel,
usted va a calificar de alguna manera, porque si la asistencia este año, como usted decía, es muy importante, y va el 80% de asistencia para aprobarlo, al igual que es en el plan básico de los 4 años de discipulado. Pero con respecto a las calificaciones, también las materias, ¿usted va a calificarlas de alguna manera en especial? Sí, vamos a hacer evaluaciones. Vamos a hacer evaluaciones, se va a considerar la asistencia, porque luego de esto, ¿verdad? El próximo año, lo que viene en vida cristiana es la etapa de vida cristiana 2, que tiene que ver con santidad. Entonces ahí vamos a abordar, por ejemplo, otros temas que son de pureza. Entonces es importante también ir viendo que la idea es ir agrupando temáticas que son importantes para la vida cristiana. Entonces, sí se va a evaluar, si van a haber, ¿verdad?, notas, si va a haber asistencia. Por eso es que es importante también que prenda su cámara, porque estamos en clase, hermano. Si hay que asimilar eso, estamos en clase. O sea, si no entendemos eso, estamos, ¿verdad?, no entendiendo un poco el concepto de lo que es la clase. O sea, es importante eso. O sea, hay gente que me dice a mí, es que a mí no me gusta orar con la cámara prendida porque me desconcentro, pero esto es clase. Estamos con clase. Entonces es muy importante estar ahí, mirarnos, porque si no, uno piensa, ¿qué? ¿Estará el hermano ahí? ¿O fue a comprar el pan? Entonces uno no sabe. Entonces es importante estar ahí presente con su cámara prendida, ¿ya? Mi pastor, ¿Sí? yo estoy con la cámara apagada porque estoy en el trabajo. ¿Qué pasa en ese sentido? Tiene que informarlo ahí al grupito. Ahí, por ejemplo, hay un chat. Entonces, en el grupo ¿Ya? chat usted escribe, hermano, estoy en esta situación y todo lo demás, ¿ya? Y ahí la hermana Maritza le va a poner ese comentario al like, ¿ya? Ok, ya, mi pastor. Dios te bendiga. Amén. Bueno, entonces, ya como no hay más consultas, más dudas, vamos a entrar, ¿verdad?, una de las primeras temáticas para este tiempo de vida cristiana. Entonces, el primer tema que vamos a estar compartiendo tiene como título la codicia. La codicia. Un tema, ¿verdad?, importante poder entenderlo, poder asimilarlo y poder comprenderlo. La codicia, en su significado general, consiste en el deseo de arrebatar algo que no ha sido dado a nosotros de forma legítima por Dios. Eso es codicia. El deseo, ¿verdad?, de arrebatar algo que no se nos ha otorgado de forma legítima por Dios. Eso es codicia. Fíjese que esa palabra, la palabra codicia, viene del griego episumia. Episumia. Yo, como la mayoría de acá son discípulos, ¿verdad?, son hijos de la casa, ya han pasado niveles, pónganla ahí en su cuaderno de estudio, G1939, porque usted ahí va a encontrar en la Concordance Strong, va a encontrar la palabra griega, ¿ya? G1939. Esa es la palabra codicia, episumia, que significa desear algo ardientemente. Eso significa, ¿verdad?, codicia. Es decir, un descontrol. Entonces, una persona codiciosa es una persona que está descontrolada. Por eso que la codicia no solamente es el hecho de poder, ¿verdad?, querer algo material, sino que dice, no codiciarás, ¿verdad?, lo que es de tu prójimo. No codiciarás esto que no te pertenece de forma legítima. O sea, todo deseo ardiente por querer algo que no hemos recibido legítimamente de Dios, es codicia. Es codicia. Entonces, es una codicia cuando alguien, ¿verdad?, es una codicia que a alguien lo gobernó. Un deseo, ¿verdad?, descontrolado que ya, ¿verdad?, lo dominó, lo gobernó, lo arrastró. Inclusive, por ejemplo, la persona que tiene una codicia de cosas materiales, lo arrastró, lo dominó tanto hasta el punto de endeudarse, o lo arrastró hasta hacer lo que no podía hacer para conseguir lo deseado. Fíjese que a veces hay gente que de repente dice, yo quiero tener esto, pero no te alcanza tu presupuesto, pero no te alcanza tu economía, tu realidad financiera no te da para eso.
pero como tiene un apetito, un deseo ardiente de tener lo que no ha podido recibir legítimamente como una obra de Dios, o como, ¿verdad?, una bendición de Dios, o como una abundancia de Dios, o como la prosperidad de Dios, o como el fruto de una buena administración en Dios, lo quiera obtener, así sea lo que cueste. Y cuando ya lo obtienes, porque lo codició a tal punto que terminó arrastrándose a una faceta de endeudamiento que lo esclavizó, porque su codicia lo llevó a eso. Esta palabra no tiene una inclinación siempre negativa, ponga atención, sino que se verá relacionado con la motivación involucrada a esa pasión. O sea, en la Biblia, cuando se menciona la palabra codicia, no en algunos pasajes no se menciona de una forma, ¿verdad?, negativa, sino que también lo define en la Biblia como el carácter de la pasión que está involucrada. ¿Ya? El anhelo ardiente de poder recibir de Dios. Entonces, se traduce en algunos párrafos, ¿verdad?, no de una forma negativa, sino como un deseo de obtener algo de Dios, llamar algo de Dios para la vida, recibir algo de Dios para la vida. Por eso es que es importante aprender ese concepto, ¿ya? Relacionado con la pasión involucrada. Un ejemplo es de la palabra deseo, tiene que ver también con motivaciones que pueden ser de carácter positivo o negativo. Pero, por ejemplo, ocupa la palabra también para deseo. En un ejemplo positivo, en Lucas 22:15, por ejemplo, dice acá Jesús, entonces les dijo, ¿cuánto he deseado? ¿Cuánto, verdad, anhelo? ¿Cuánto tengo el ardiente deseo de comer la Pascua con ustedes antes de mi muerte? Entonces aquí Pablo, Jesús lo menciona de esa manera. Tenía un anhelo ardiente, un deseo ardiente de obtener algo, pero de manera legítima. Algo que tenía que ser otorgado por el Padre. También ocupa la palabra, ¿verdad?, filarguria. Y esta palabra también codicia, que también está relacionada con la filarguria. Y la palabra filarguria tiene que ver con el amor a la riqueza, no solo terrenales, sino también, hermanos amados, espirituales. Como quien dice, deseando una posición o un privilegio de manera ilegítima. Entonces, fíjese que la filarguria tiene que ver también con el deseo de una posición o un privilegio de manera ilegítima. Por eso es que es tan peligroso cuando hay, por ejemplo, malos informes. Cuando hay malos informes, las personas quieren correr ilegítimamente y la forma en que lo hacen es dañar el testimonio de otro hermano o de otra persona para poder lograr su beneficio o terrenal, o quien dice en su vida espiritual, en una casa espiritual. Por ejemplo, si un hermano tuviera la codicia desenfrenada de querer ocupar posiciones en la iglesia, puede tener filarguria. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una codicia, ¿verdad?, de posición o de un privilegio, pero de manera ilegítima. Es decir, lo quiere lograr en términos más bien carnales y no espirituales. A la manera, por ejemplo, de Adonías. Adonías fue con 50 hombres delante de él que lo promocionaran. Entonces, cuando alguien, ¿verdad?, tiene filarguria, anhela un deseo de posición, de privilegio, entonces busca que lo promocionen humanamente, carnalmente. Pero no es el carácter espiritual. El carácter espiritual, el Espíritu Santo promociona. Él va a permitir que tu vida brille, Él va a permitir que tu vida se desarrolle, Él va a permitir que el fruto en ti se vea, Él va a permitir que los dones espirituales en ti se noten, se aprecien, porque es algo espiritual, que el Espíritu Santo está encaminando en tu vida. Entonces la filarguria se relaciona con el amor a las riquezas, ¿verdad? Pero no solamente las terrenales, sino también las riquezas espirituales, pero de forma ilegítima, ¿verdad? Inclusive deseando posición o privilegio, pero de forma ilegítima. 1 Timoteo 6, versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual algunos codiciándolos, algunos se extraviaron de la fe. Mire qué tremendo es eso. La codicia nos puede extraviar de la fe. La codicia nos puede extraviar de la fe. Por eso es que es tan importante, hermanos amados, poner atención a lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Tomando apuntes, revisando en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos va a mostrar un camino que nosotros tenemos que regularlo en nuestra vida con principios.
Entonces aquí la raíz de todos los males es el amor al dinero, un anhelo, un deseo de tenerlo, con el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La codicia desata la faceta de tortura, porque la gente sufre porque no tiene lo que anhela ardientemente. ¿Cuánta gente no sufre ardientemente? Le da dolor, rabia, desata, ¿verdad?, un descontrol emocional porque no puede obtener las cosas que quiere, porque no le han sido dadas. Imagínese usted, por ejemplo, Simón el Mago. Simón el Mago no codició el don de Dios que estaba en la vida del ministro y quiso comprarlo. Y Pedro le dijo que el dinero perezca contigo porque has pensado que lo que Dios otorga legítimamente tú lo puedes comprar. Filarguria, lo quieres obtener ilegítimamente. Entonces lo que a algunos Dios les da, Dios se los da. Pero imagínense que en el mundo espiritual a veces hay gente que mira lo que Dios le otorgó a uno y tiene una codicia por eso. Pero eso viene de manera legítima. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende legítimamente del Padre de la luz. Y por eso si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios. Y si alguno tiene falta de fe, pida a Dios. Y si alguno quiere que se active un don, dice la Biblia, anhélelo, pídalo, que se le dé, que lo anhele, búsquelo, pero de manera legítima, buscando de Dios, que Dios nos dé aquello que es esa buena dádiva que proviene del Padre, que no proviene de algo que nosotros podamos buscar naturalmente, porque si no, no lo vamos a conseguir, no lo vamos a obtener de manera ilegítima. Miren qué tremendo, ¿verdad? Fíjense qué tremendo es eso, Timoteo. Ahora, fíjense que hay otra palabra, peñar, es otra de las palabras relacionadas con la codicia, pero esta vez con las ganancias deshonestas. Venían con las ganancias deshonestas. Ejemplo de esto tenemos, ¿verdad?, en Éxodo 18, versículo 21. Éxodo 18, versículo 21. Éxodo 18, verso 21. ¿Sí? ¿Cuál era la palabra? La palabra es beñán. Peñar. Beñán. Ya. Le voy a dar mejor el strong. Espérame. Tenemos aquí Éxodo 18, verso 21. Vamos aquí, ¿verdad? Nuestra palabra. Y tenemos aquí nuestra concordante strong para poder estudiar. Entonces, eso usted puede anotarla acá con la palabra H1215. Ya, gracias. H1215. ¿Ya? H1215. Ahí lo puede usted anotar. ¿Ya? Que esa es parte del versículo de Éxodo 18, verso 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan, ¿verdad? Que aborrezcan la, dice ahí, avaricia, es decir, que aborrezcan la betzá. Y esa palabra, ¿verdad?, tiene que ver con aprovechar la codicia, ¿verdad? Y tiene la derivación de la H1214. Si usted, por ejemplo, va a esa, que me permite aquí abrirla, y yo voy a abrir, aquí no me permite abrir, H1214. Aquí del iPad, no la puedo ver aquí. Bueno, esa raíz tiene que ver, ¿verdad?, con el ardiente deseo de obtenerlo ilegítimamente. Esa es la palabra de Éxodo 18, 21. La codicia, aborrecen la avaricia. Ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ejemplo. Entonces Dios dice, una persona que no tiene codicia, es decir, que no tiene avaricia, ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, centenas, de 50 y de 10. Estos son varones de virtud. Es decir, un varón de virtud no tiene codicia.
Un varón temeroso de Dios no tiene codicia. Un varón de verdad no tiene codicia. Aborrece la avaricia. Mire qué tremendo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el carácter cristiano. Carácter cristiano. Otra palabra, ¿verdad? Pleonexia, ¿verdad? Pleonexia. Significa también el deseo de tener más de lo que uno posee. Pleonexia. Lucas 12, versículo 15. Lucas 12, versículo 15. Nosotros vamos a verlo en la palabra del Señor. Díjoles, mirad y guardaos de qué, de toda, mirad y guardaos de toda pleonexia, de toda codicia. Pero mire que la palabra pleonexia significa también extorsión o fraude, como verdad, como guardaos de querer conseguir de una forma fraudulenta o de una forma, verdad, quien dice extraña, hasta con extorsión, obtener cosas que no te pertenecen o que no te están siendo dadas. Entonces, ahí nos menciona ese versículo que es la pleonexia, es el deseo de tener más de lo que uno posee. Y fíjese algo, porque ¿cuál sería la diferencia entre un deseo de superación o la pleonexia? Que usted tiene que tener un sentido de superación en la vida, ¿verdad? Pero eso tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo, con equilibrio, con cordura, con oración. Por ejemplo, usted dice con su esposo, con su esposa, o usted que es joven, voy a organizar mi presupuesto, voy a ahorrar, voy a buscar del Señor para que Dios bendiga mis finanzas, para que Dios me ordene mi economía, porque yo tengo, ¿verdad?, este plan por delante. Quiero tener, ¿verdad?, este vehículo, quiero comprarme esta casa, o quiero estudiar esta carrera, ¿verdad? Entonces, no está consiguiendo algo de manera fraudulenta, sino que está siendo guiado por Dios, está orando, lo está presentándole ante el Señor para poder ser un buen administrador. Por eso la Biblia dice, es necesario que el que es siervo de Dios sea hallado administrador fiel, un buen administrador. Y mire qué tremendo es poder ser un buen administrador, porque un buen administrador tiene la responsabilidad de tener cuando otros no tienen. Ese es el secreto de la administración, tener cuando otros no tienen. ¿Por qué buscaron a José? Porque José tenía cuando otros no tenían. Esa es la bendición del que añade, esa es la bendición del que administra, tiene cuando otros no tienen. Esa es la gracia de administrar. La administración tiene que ver con, ¿verdad?, poseer productos de la buena gestión cuando otros no tienen. Esa es la bendición de Dios en la administración. Proveer cuando otros no tienen. Es interesante poder ver esa palabra, ¿verdad?, de la pleonexia. Es el deseo de tener más de lo que uno posee. Una pasión o deseo de ganancia, ¿verdad? Eso es Romanos 1, verso 29. Pasión o deseo de ganancia. La palabra avaricia, un descontrol del amor al dinero. Por eso es que cuando alguien tiene, ¿verdad?, esa codicia, de repente en su corazón, en su mente, tranza lo espiritual por una hora extra, hermano. Entonces a veces nosotros, ¿verdad?, no podemos confundirnos. Mire, Dios le va a proveer a usted lo que usted necesita para su casa y para los suyos. Dios va a suplir sus necesidades. Dios se va a ocupar de ti porque su palabra dice que Él es tu pastor y que nada te ha de faltar. Entonces Él se va a preocupar de ti, Él te va a proveer. Él te va a proveer de la abundancia que tú necesitas para tu casa, para tu familia. A veces tú te afliges porque dices, Señor, necesito, dame fuerzas para trabajar, dame fuerzas para poder superar, ¿verdad?, estos escollos que vienen. Tengo, ¿verdad?, el arriendo, tengo la hipoteca, tengo, ¿verdad?, la cuota del vehículo, tengo el estudio de mi hija, de mi hijo, tengo que comprar para la alimentación y me faltan, Señor, las fuerzas, dame fuerzas y ayúdame para no tener un descontrol con el amor al dinero, porque si el dinero me domina y me gobierna, me va a esclavizar. El dinero tiene espíritus que operan. Por eso es que cuando, ¿verdad?, va este hombre Acán, si se fija, ¿verdad?, no es la temática que quiero desarrollar ahora, pero se lo voy a compartir porque para que lo tengan paréntesis, ¿verdad? Pero hay 7 espíritus que operan en la visión hacia el dinero con relación a la codicia.
Entonces viene el Señor y le dice, ¿verdad? En la palabra, en Acán capítulo, ¿verdad? En Josué capítulo 7 dice la Biblia que Acán vio y al ver codició. Al ver codició. Entonces hay gente que de repente dice, yo no sé qué necesito hasta cuando voy a un mall chino. Dice, yo no sé qué me falta hasta cuando voy a un mall chino. Ahí de repente los chinos se inventan cosas que usted nunca pensó que usted podría... Oh, y usted dice, esta cuestión la necesito. No sabía ni siquiera que existía ni que la habían inventado. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces usted no sabe lo que necesita o lo que anhela hasta que lo ve. Entonces, hay espíritus que operan en la visión hacia las cosas que pueden activar codicia. Por eso es que la venta de un producto es tan seductora, porque te seduce por lo que comen tus ojos. Entonces, por eso es que le ponen cierta iluminación, le ponen también cierto perfil, le ponen, ¿verdad? Cierto, ¿verdad? Olor, todo eso es parte de un marketing para poder vender. Los que trabajan en áreas publicitarias saben eso. ¿Se fijan? Entonces, que el Señor nos ayude a no tener un descontrol en estas cosas. ¿Verdad? Romanos capítulo 1, versículo 29. Romanos capítulo 1, versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, codicia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engañados y malignidades, estando llenos de todas estas cosas. Entonces, ¿dónde todo inicia? ¿Dónde todo inicia? Entonces, en el siguiente versículo, ¿verdad? Que vamos a ver de Romanos capítulo 7, vamos a ver esto, con relación a la codicia. Entonces, en este versículo nosotros podemos ver que la codicia es un área de lucha en el pueblo de Dios, la codicia. Por eso es que le digo que tiene que ver con un ángulo importante que a veces la gente no se da cuenta. Confunde un deseo de superación con una codicia desenfrenada. Entonces aquí, ¿verdad? El pueblo tiene que luchar y lucha con esto, con el área, ¿verdad? De la codicia. Es un área de lucha para el pueblo de Dios, puesto que en sus mandamientos la Biblia dice, no codiciarás. Si no fuera un área de lucha, Dios no lo hubiese normado en sus mandamientos. Pero como es un área de lucha, Dios claramente lo puso como un punto importante a poder, ¿verdad? Controlar, a poder, ¿verdad? Separar. Entonces, sus mandamientos establecen no codiciar. Y el pecado, ¿verdad? Con fin de apartarnos de Dios, despierta en nosotros deseos desenfrenados. El pecado despierta en nosotros deseos desenfrenados. Entonces, Romanos 7, versos 7 al 12 dice, ¿qué diremos, pues? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Entonces, el origen de la codicia está en la insatisfacción propia. ¿Por qué la gente codicia? Arde de codicia, arde de deseos de cosas, porque se siente insatisfecho. Entonces, el origen de las codicias son las insatisfacciones. ¿Por qué codicia la mujer del prójimo? Porque no siente que su mujer le satisface. ¿Por qué codicia la casa de otro? Porque siente que su casa no le satisface. ¿Por qué codicia el trabajo de otro? Porque siente que su trabajo no le satisface. ¿Me doy a entender? Entonces, la insatisfacción, hermanos, en la vida de un cristiano es peligrosa. Porque una persona insatisfecha nunca va a agradecer ni va a disfrutar lo que Dios le está otorgando por gracia. Siempre va a estar con un pensamiento, ¿verdad? De frustración, con un sentir de frustración, porque está insatisfecho con las cosas que tiene, está satisfecho con su familia, está insatisfecho con su trabajo, está satisfecho con su vehículo. De repente tiene un vehículo, no me gusta esta cochinada de auto y porque es feo. Todos le genera insatisfacción. De repente tiene una casita linda,
que tiene techo, que tiene abrigo, que protege su casa. No me gusta esta casa, no me satisface, no llena mis expectativas. Entonces muchas veces cuando ya eso te llega a operar en tus emociones, entonces ya tiene una connotación negativa, tus sentimientos están teniendo una connotación negativa, porque tú estás, ¿verdad?, llegando a un punto de frustración por tu insatisfacción. Porque el Señor nos ayuda a estar satisfechos. Mire lo que dice la Biblia: teniendo sustento y teniendo abrigo, estemos contentos. Fíjese qué linda es la palabra del Señor. Teniendo sustento y teniendo abrigo, estemos contentos con lo que Dios nos ha brindado, con lo que Dios nos ha provisto. Entonces el origen de la codicia es la insatisfacción propia, ya que mientras seamos guiados por la palabra de Dios y sus principios, nuestro corazón va a estar bien ubicado, entendiendo que de Dios provienen todas las cosas, contentándonos con sus dádivas y no deseando con maldad lo que no nos ha sido otorgado. Gracias te doy por lo que tú me has dado, Señor. Gracias te doy por la casita que tengo. Gracias te doy porque, mire, tengo una camita donde descansar, te doy gracias. Yo le decía a mi esposa, a veces cuando nos acostamos, yo le digo, mira, y le diste gracias al Señor por tener una camita donde descansar. Yo le digo al Señor, gracias, Señor, por darme un colchón donde descansar esta humanidad. Donde descansar estos huesos. Porque a veces, ¿verdad?, la gente de repente dice, no, el colchón es lo menos importante. No, porque el colchón, un buen colchón donde usted pueda descansar, si le hace dormir cómodo y puede descansar, ¿verdad? A veces la gente dice, se pone en el colchón y queda enterrado, se va al medio, está todo así, un hoyo. Así. Pero tiene, ¿verdad?, como le dije el otro día, la última zapatilla Jordan. Que yo lo escuché esto de los jóvenes, no sé, yo escuché que los jóvenes decían, no, andes con la Jordan. Entonces le pregunté, no, me dijo, unas zapatillas de moda, que ni las conozco, no sé cuáles son las Jordan, pero ellos decían, no, es que todos andan con las zapatillas de moda, parece que hacen filas para conseguir esas zapatillas. Entonces me daba la risa porque de repente hay cosas que Dios nos otorga que no las agradecemos, porque estamos tan insatisfechos con las cosas que no tenemos, que no logramos agradecer con lo que Dios nos ha brindado. No logramos sentirnos alegres con lo que Dios ya nos ha brindado. Estamos tan insatisfechos con cosas que no tenemos. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder, ¿verdad?, agradecer. Y cuando tú te abras esa puerta de la gratitud y agradezcas con lo que Dios te ha otorgado, lo más probable es que Dios te va a dar un crecimiento y un desarrollo de acuerdo a lo que Él tiene asignado para ti, de acuerdo a lo que Él tiene para los tuyos, y contento también con eso, y también alegrándote con lo que tienen también tus hermanos, ¿verdad? No teniendo un mal corazón, no teniendo, ¿verdad?, un mal pensamiento ante esa situación. Entonces que el Señor, ¿verdad?, nos ayude a ubicar nuestro corazón de la forma correcta. Salmo 119, versículo 36, dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no les dejes ir en pos de la codicia. Mire qué interesante poder inclinar el corazón a tus testimonios. Entonces, fíjese que el Salmo 119, vamos al Salmo 119. Salmo 119, ¿dónde está? Salmo 119, aquí te encontré. Salmo 119, versículo 36, que es el versículo que estamos leyendo, ¿verdad? Habla acerca de inclinar el corazón a los testimonios. Los testimonios tienen que ver con ley, los testimonios tienen que ver con ordenanza, los testimonios tienen que ver con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces los testimonios tienen que ver con instrucciones que nos regulan. Entonces, cuando hablamos acerca de los testimonios de Dios, hablamos de su palabra, hablamos de sus preceptos, hablamos de sus mandamientos. Entonces son principios rectores en nuestra vida. Por eso es que dice acá el salmista, inclina mi corazón ¿a qué? A tus testimonios y no le dejes ir en pos de la codicia. 1 Timoteo 6, versículo 8 al 10 dice, así que teniendo sustento y teniendo abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación
y caen en lazo, y en muchas codicias necias caen en tentación, y caen en lazo, y en muchas codicias necias, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. La codicia nos extravía de la fe, porque la fe te hace tener, ¿verdad?, una esperanza activa de que Dios te va a brindar lo que tú necesitas. En el tiempo que tú lo necesites, de la forma en que tú lo necesites, Él te lo va a brindar. Por eso que tienes una fe activa, ¿verdad?, de poder recibir. Pero cuando la codicia te gobierna, te extravía de la fe, te pierdes de la fe. Porque empieza, ¿verdad?, un deseo ardiente de querer conseguir lo que no puedes recibir legítimamente. Porque para un cristiano, esperar en Dios es importante. Podrías a lo mejor conseguir algo de manera legítima y poder conseguirlo de manera rápida y veloz, así. Y de repente tú puedes decir, pero esto proviene de la fe. No, no proviene de la fe. Proviene de tu codicia, de tu deseo ardiente, de conseguir algo que no te brindó Dios en el camino de Él. Por eso es que es tan peligroso. Filipenses 4, versículo 11. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de estas circunstancias, tanto a quedar saciado como pasar a necesidad, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Qué bonito es, no digo, ¿verdad?, que anhelo que usted pase necesidad, pero qué bonito es cuando el Señor examina nuestro corazón en distintas temporadas. Cuando tú tienes, ¿verdad?, abundancia y te tiene para todo. Gloria a Dios por eso. Que el Señor pille tu corazón bien ubicado y que aprendan la lección de la abundancia. Porque hay gente que no aprende la lección de la abundancia. Se mira con un poquitito de plata y ya, se desenfrenó. Se desenfrenó. Le llegó un bono a la casa, hermano, y dice, vamos a cambiar el sillón, la tele, vamos a cambiar el mueble, vamos a cambiar el auto, y tenía un montón de deuda. ¿Y por qué no pagó? ¿Por qué no pagó si le llegó esa platita adicional? Porque no aprendió las lecciones de la abundancia. La abundancia tiene que ver con administrar bien los recursos. Pero, por ejemplo, tampoco aprendió las lecciones de la escasez, porque la escasez también proviene de lecciones. Por ejemplo, la escasez también te va a enseñar a no victimizarte. La escasez te va a enseñar dependencia. Las enseñanzas de la escasez. De hecho, le voy a poner aquí un título también a eso, porque me va a hacer una prédica de eso. Porque a veces la gente de repente en la escasez no aprende, ¿verdad?, las enseñanzas de la escasez. No aprende. Y la escasez, la enseñanza, porque mira aquí en la Biblia nos marca en el libro de Filipenses, ¿verdad?, en el capítulo 4, este versículo que estamos leyendo, el 11, el 12, que termina con el 13, nos está marcando que hay enseñanzas para la abundancia, pero no pone, ¿verdad?, en este capítulo de Filipenses 4, no pone la escasez en un contexto negativo, sino en un contexto de aprendizaje. ¿Se da cuenta, no? ¿Se da cuenta aquí que la escasez no tiene que ver con una connotación negativa, sino con un contexto de aprendizaje? Entonces, no necesariamente la escasez tiene que ver con que algo hiciste mal, sino que a veces la escasez tiene que ver con una enseñanza que Dios quiere que tú aprendas. Ponga eso en sus apuntes. La escasez no tiene que ver con que algo hiciste mal necesariamente. A veces la escasez apunta a enseñarte cosas que tú no has aprendido. El propósito del temor del Señor, bajo esto que estamos conversando, entonces, que es ser una brújula que ya nos lleve a analizar nuestras actitudes,
Disculpa. El propósito de realizar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, para conducirnos a alcanzar la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Si una persona está llena de Dios y por ende camina en el temor del Señor, nunca va a tolerar participar en injusticias. Si una persona tiene temor de Dios y está llena del Señor, esa persona, por ende, nunca va a querer caminar en injusticias, no va a querer caminar en codicias, no va a querer caminar en sobornos porque Dios prima en él. Yo sé que a veces el camino fácil es el más rápido, pero no es el camino que a Dios le agrada. En el área de las ventas se ve mucho soborno. Y mucha gente podría obtener los recursos de esas ramas, con coimas, con sobornos, con cosas, verdades justas, cosas ilegítimas. Pero Dios también tiene el poder para prosperarte de manera legítima. De manera legítima Dios también te puede prosperar. Por eso es que es tan importante aprender a confiar en el Señor, porque esa es la fe. El soborno no tiene que ver con un receptor de amor al dinero, porque te extravió de la fe. Entonces tú confiaste en la riqueza. Entonces la riqueza te seduce para que llegue a tu mano de forma más rápida, de forma más, ¿verdad?, ligera, pero no te está trascendiendo tu vida, ¿verdad? Te está profanando. Entonces hay ejemplos, ¿verdad?, en la Biblia con relación a esto. Isaías 14, verso 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, y tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás codició la posición de Dios, por lo que cayó queriendo ser igual a él. Es por esto que luego Dios tomó al hombre imperfecto para poder hacerlo corona de su creación. Por eso es que también el deseo de perfección tiene que también ser un deseo controlado por la guía del Espíritu Santo, porque Satanás era el sello de la perfección, el querubín era el sello de la perfección. Entonces mucha gente que busca hacer, ¿verdad? Hay gente que no le gusta, ¿verdad?, que quedar como que algo lo hizo mal, o que algo no cumplió, o que algo no le salió perfecto, y tiene un pensamiento de superioridad tan fuerte que no puede reconocer, ¿verdad?, de repente que a lo mejor no le salió tan bien algo, que algo no le salió tan bien, que a otro le salió mejor. Entonces, reconocer también lo que otro hizo mejor no es malo. Entonces, fíjate que Satanás, que era el sello de la perfección, el querubín, codició el trono. Cuidado, ¿verdad?, cuando nosotros codiciamos algo ardientemente que no nos ha sido otorgado legítimamente. Ahí está el secreto de lo que tiene que ver con esto. Aspectos que no deben ser codiciados. ¿Cuáles son los aspectos que no deben ser codiciados? Éxodo 20, ¿verdad?, 17. No codiciarás. Esa es la palabra H2530. H2530 dice no codiciarás, ¿verdad? En la palabra kethamat, que significa no vas a amar, no vas a desear, pero mire también lo que dice, no vas a hallar placer en algo, ¿verdad? Desearlo apasionadamente o encontrar un deleite en algo que es de mi atracción, en algo que es de mi atracción. Deleitarse en algo que se hace correr, que hace correr en pos de él. No tendrás un deleite en algo que te haga correr en pos de él, pero que no tenga que ver con algo para Dios. La casa de tu prójimo. Eso es, ¿verdad?, lo que dice no codiciarás. Entonces, este Éxodo 20, 17 dice no codiciarás. Y la palabra codiciar aquí es la palabra que jamás, H2530. Entonces, ese paréntesis que pusimos ahí
Es verdad que no vas a desear, no vas a hallar placer, no te vas a arrancar apasionadamente, no vas a tener un deleite que te atraiga, vas a correr, ¿verdad? Con un deseo fuerte de eso, ¿verdad? Deleitarte, correr en poder. ¿De qué? ¿De qué entonces se refiere esa definición de codicia? De la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. A mí me llama la atención que le habla el carácter sacerdotal y le habla el carácter varonil. Pon atención en eso. Fíjese que cuando le dicen no codiciarás la mujer de tu prójimo, le habla el varón. No codiciarás la casa de tu prójimo, ¿verdad? Y se entiende, ¿verdad? Gramaticalmente, ¿verdad? Ni su siervo, ¿verdad? Pero una mujer no tenía siervos, ¿verdad? Sino que, ¿verdad? El amo era el que tenía siervos, ¿verdad? Y la señora tenía criada. Entonces, ahí también hablas de tu mujer. Ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, de alguna forma, de alguna manera, la codicia tiene que ver con faltarle respeto a lo que otros tienen y que han logrado de forma legítima. Por eso es que llama la atención que la Biblia mencione que la excelencia atrae la envidia. Que la excelencia trae la envidia. Vamos a estudiar también acerca de la envidia, pero que la excelencia traiga la envidia. Mira, hay gente que de repente te va a odiar solamente por lo que tú tienes, aunque lo hayas conseguido legítimamente. Por eso, mire, yo me pongo a pensar en este pensamiento también social que la gente tiene. Porque, por ejemplo, muchas veces se hace un ataque contra aquel que vive más acomodadamente. Entonces, gente que de repente dijo, no, lo que pasa es que los potentados son los que tienen, ¿verdad? O sobre todo en esta etapa donde estaba el IFE o las canastas, el IFE laboral, el bono, por aquí y por allá. Entonces, había gente que no calificaba en nada, pero tampoco en billonaria. Pero no calificaba en nada. O sea, para poder calificar algún tipo de bono, prácticamente tenía que dormir bajo un puente. Y lo otro más terrible, que llega a dar vergüenza, por lo menos a mí me daría vergüenza, es la gente cristiana que adulteró documentación diciendo que era pobre, o diciendo que vivía en la casa de los parientes, o que vivía divorciado para obtener un beneficio legal. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza. Un cristiano que tiene principios no hace eso. No hace eso. Menos, ¿verdad? Gente también que tenga un pensamiento, ¿verdad? Tan humanista, que de repente, ¿verdad? Tenga codicia de otro que tiene una prosperidad. Y en la iglesia también, hermano, nosotros nos encontramos con distintas realidades. Y tenemos hermanos que nosotros hemos conocido de repente en una condición de necesidad. Y luego hemos visto que se han involucrado con Dios y cómo Dios ha ido prosperando y añadiendo. Pero qué triste cuando hay otro hermano, ¿verdad?, que no se alegra por la abundancia o por la prosperidad de su hermano, que se ha esforzado, que ha salido adelante con esfuerzo, con diligencia, con trabajo, con esmero. Y de repente Dios no empezó a prosperar, y gloria a Dios por esa prosperidad, y que Dios le dé más. Pero si el otro hermano empieza, que este hermanito no tiene necesidad. Que este hermanito anda en un auto, ¿verdad?, que tiene alas y, no sé, de tal marca, y ¿cuál es su rollo? Que el hermanito trabajó y se esforzó y Dios le prosperó y no le robó nada a nadie, sino que legítimamente pudo tenerlo. ¿Cuál es su rollo? ¿Cuál es su problema? No codicies lo que Dios le otorgó a otro legítimamente. Conténtate con lo que Dios también te dio a ti, porque teniendo codicia, francamente, Dios no te va a dar. Dios no te va a dar. ¿Te fijas? Entonces, es muy importante, ¿verdad?, comprender y entender lo que tiene que ver con la naturaleza también del reconocimiento a lo que Dios le añade también a tus hermanos. Yo, hermano, ni siquiera me he dado cuenta de eso. Una vez el hermano Sergio, estábamos acá, él no creo que se acuerde, pero uno, no sé por qué me acuerdo de estas cosas, pero me acuerdo de muchas cosas que van quedando ahí en el disco duro. Entonces un día, ¿verdad?, yo me tocaba predicar a mí.
Entonces yo estaba aquí estudiando la palabra, repasando, ¿verdad? Lo que iba a compartir, y de repente me dice, estaban, ¿verdad? Unos dos, no me acuerdo, en Sergio, con quién estaba, y estaba con el hermano, me dice, pastor, ¿te puedo decir algo? Sí. ¿Te acuerdas del paradero 24, donde cuando nosotros llegamos ahí, que teníamos como 4 o 5 autos que los poníamos, ¿verdad? 2 de lado, 3 de lado y otro en la placita de al lado? Cuando partimos el ministerio. Claro, me acuerdo de los autos. ¿Te acuerdas de este auto? Me decía que él se acordaba. Sí, me acuerdo de ese autito rojo. ¿Y te acuerdas de este otro? Sí. Me dijo, pastor, ¿tú te has dado cuenta de los autos que tienen en tu estacionamiento ahora en la casa del Señor? No, mira para afuera. Está lleno de autos. Afuera, atrás, al costado, en el patio, en el otro costado. Y de repente me dicen, mira ese auto de allá. Era un Jaguar, el otro era un BMW, el otro era un Audi, el otro era, no sé, eran puros autos, no sé. Yo le decía, ¿y esos autos de dónde salieron? Ni idea, y ahí están. Y yo le dije, bueno, gloria a Dios. Que Dios bendiga, ¿verdad?, a los hermanos y los prospere. ¿Cuál es el problema? Que Dios les dé abundancia. El problema sería que cuando Dios les diera, no aprendieran las lecciones de la abundancia, de ser recíprocos con lo de Dios, a través del diezmo, a través de la ofrenda, y ni siquiera en la abundancia, sino que en la escasez también se aprenden, ¿verdad?, lecciones de la escasez, porque cuando uno tiene escasez, no es que no pueda diezmar, ahí se prueba nuestra fe. Por eso es que la codicia, hermano, te extravía de la fe, porque cuando el dinero te gobierna, no aplica fe, no aplica fe. Por eso es que es tan interesante poder aprender lecciones de eso. No codicies la mujer de tu prójimo. Yo le digo, Mateo 5:28 le dice al varón, yo te digo que cualquiera que mira la visión, la codicia que está en la visión, en los ojos, yo le digo que cualquiera que mira para codiciar, ya adulteró en ella su corazón. El codiciar a alguien en nuestro corazón, como dice la palabra, el codiciar a alguien en nuestro corazón nos lleva a desear tenerle. Por ejemplo, mire, Abnón, dice la Biblia que enfermó de amor, no era un amor verdadero, era una codicia desenfrenada. Ella codició el cuerpo de Tamar, a su media hermana, quería poseerla sexualmente y era su hermana. Pero ¿cuál era el rollo que él tenía? Que dice que a Tamar él se dio cuenta que era difícil hacerle cosa alguna. Es decir, la codició porque no la podía tener, porque no le era legítimo recibirla. Entonces viene Tamar y le dice, hermano, si esto estuviera bien, tú me pedirías en orden, pero esto no está bien, no es legítimo, esto es ilegítimo. Entonces miren lo que le está diciendo ahí, porque es la codicia en el carácter sexual. La codicia es tener en el corazón un deseo de tener, y mucho antes de involucrarnos físicamente con determinadas personas, nuestro corazón ya habría sido contaminado. Y este es el ejemplo claramente de David. Vuelve la visión. Y David vio una mujer que se vaya. Visión. Ojo con eso. Acán vio el dinero y codició. Ojo con esto. Miró una mujer para codiciarla en su corazón. Ojo con esto. David vio y codició. Los ojos manifiestan espíritus de lo que tú quieres tener y codiciar. Por eso es que es tan importante que le digamos al Señor, unge nuestros ojos con colirio. Mire, con todo lo que era Job, con todo lo que era Job, ¿por qué él hizo testimonio con sus ojos? ¿Por qué él hizo pacto con sus ojos? Con todo lo que era. Dijo, yo hice pacto con mis ojos para no tomar virgen. ¿Por qué tuvo que hacer pacto? Porque nuestro hermano Job tenía una atracción hacia las doncellas. Y estaba casado. Es como quien dice, viejo verde que le gustan las lolitas, guardando las proporciones, ¿verdad? No que Job, ¿verdad?, era viejo verde. Pongo el caso de que él tenía en su corazón algo que él sabía que tenía su lucha, entonces le viene y le dice a Dios, yo voy a hacer un pacto con mis ojos para no codiciar una virgen, una doncella. Por eso que yo le digo siempre a los hermanos, sobre todo porque soy padre también de niñas, de 4 mujercitas, que se van a ir transformando en señoritas, y cuando sus hijas van creciendo, sus cuerpos también van cambiando.
y van evolucionándose en niñas a ser señoritas y después transformarse en mujeres, ¿verdad? Entonces, qué importante tener el respeto en nuestros ojos. Qué importante mirar, por ejemplo, a las princesas, ¿verdad?, del Señor con pureza. Porque yo le digo a los hermanos, no se olvide que si una hermana está danzando, es su hermana. Es la hija de su hermano. O es la esposa de su hermano. O sea, tiene que haber una pureza en nuestros ojos. No puede ser, hermano, que el hermano, ¿verdad?, venga al culto y la hermana que viene a la reunión. Yo le comentaba esto a mi madre hoy día. ¿Cuál es el problema de la hermana, verdad, que de repente es buena moza? ¿Cuál es el problema? Ella escogió ser buena moza. El problema lo tiene el hermano que anda con ojos libidinosos. Que la hermana, la verdad, no puede ni caminar en el templo porque el hermano la desnuda con la mirada. Es que cómo se viste la hermana. ¿Y usted qué anda mirando? No es que la culpa no es mía, la culpa de la hermana que anda provocando. La hermana anda provocándolo. O usted también se fija en cosas que no tiene que fijarse. Por eso es que es tan importante también tener la claridad. Obviamente que la Biblia nos menciona que el vestido tiene que ser de manera decorosa. Pero también, hermano, también hay que cuidar los ojos. Yo tenía un pastor que decía, no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir. Ya, por favor, solamente voy a aludir a lo que este pastor decía. Decía, hermano, si tú no te controlas con los ojos, vas a tener que pedir al Señor que mande pura señora adulta, feíta, bigotúa y sin diente, para que así tú no sufras. Entonces él decía, si tú tienes tanto problema con eso, porque mire, yo le voy a decir algo, en la iglesia hay un montón de señoritas hermosas que están creciendo. Y yo nosotros con mi esposa cuando la miramos, qué bonitas las princesas del Señor, y nos gozamos. Dentro de tus hijas, dentro de mis hijas. Y son princesas. Por eso es que es tan importante aprender a administrar la pureza de nuestros ojos. ¿Usted está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo con lo que estoy enseñando con relación a esto? Es importante, ¿verdad? Que hay una pureza en nuestra forma de mirar. Porque eso habla del colirio que tiene que estar en nuestros ojos. Entonces, muy importante también esto, ¿verdad? No codicies, en este ejemplo, no codicies ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada. La codicia es peligrosa, puesto que siempre está involucrada con un tercero, ¿verdad? Siempre está involucrada con un tercero, dañando directamente o dañando indirectamente, porque implica saciar un deseo de tener algo que otro tiene. Por eso es que también la Biblia no, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada. Primera de Reyes 21 del 1 al 13. Esta historia nos relata a Nabot de Jezreel, que tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, y que el rey la quiso, pero Nabot no podía venderla, puesto que había sido dada la propiedad de sus padres. Nabot había recibido una viña que sus padres le habían dado, ¿verdad? Que le habían dado. Es ahí donde Jezabel, mujer de Acab, se compromete a dársela. De modo que los dirigentes de la ciudad, enviados por Jezabel, culpan a Nabot de haber blasfemado contra Dios, una mentira. Es decir, la codicia de Acab fue tan fuerte que se impregnó en Jezabel esa codicia de tener esa viña que no les pertenecía legítimamente, y por medio de la codicia blasfemaron, mintieron, levantaron falso testimonio para posteriormente juzgarlo, matarlo y apedrearlo, para que la propiedad quedara, ¿verdad?, a disposición del rey. ¿Sabe quién es eso? Mucha gente. Usted sabe que mucha gente potentada, cuando no le venden un terreno que quieren, lo inutilizan, lo queman, lo destruyen. Cuando ese terreno ya no vale nada, porque ellos lo destruyeron para las personas, lo compran. Qué terrible. ¿O usted cree que muchos de los incendios que se dan en la región de la Araucanía no tenían razón de ser? ¡Oh! Por arte de magia se quemaron todo el territorio. Y después por arte de magia se compraron. Y después por arte de magia, industria. Es la codicia que está involucrada, ¿verdad?, en lo que estamos, ¿verdad?,
viendo, ¿verdad?, en este párrafo bíblico. Así que bueno, son las 21:34. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún aporte de lo que estamos hablando. Por lo menos la parte de materia le hemos dado duro, así que la voy a dejar hasta aquí para poder seguir la próxima semana con relación a este tema que estamos estudiando. Pero no sé si habrá alguien que tenga alguna consulta, alguna pregunta, algún aporte en relación a esto. Pastor. ¿Sí? ¿Sí, Chichito? ¿Se le pegó? Sí, yo estaba, bueno, Se te pega el internet, Chichito. Está así como sonando robótico. Ahí se te pegó de nuevo. apunte y todo, yo he tomado también otros apuntes a este mal de la codicia y la avaricia. Lo voy a lo que tengo escrito aquí. Dice, la codicia y la avaricia generan deslealtad, No se entiende, traición Chichito. deliberada, de dejarse burlar. Chichito, no se entiende, se te pega el internet. ¿No se entiende? No, te entendimos. Yo por lo menos no te entendí porque suena así como robótico. No sé A lo mejor estoy muy lejos ahí del... ¿Ahí se entiende o no? Ahí te escucho mejor, ahí te escuchamos mejor. Ya, lo siguiente, la codicia y la avaricia generan deslealtad, traición deliberada, especialmente para el beneficio personal. Esto incluye la situación incluso de hasta dejarse sobornar o exigir la recompensa ilícita antes de que los hechos se produzcan. Esto tiene que ver con la posición de una persona en autoridad. Usted lo ha conversado muchas veces respecto a aquellas personas que quieren alcanzar alguna posición como la que vimos ahora, ¿cierto?, de privilegio. Claro. Y son capaces de pagar el famoso CBA, que usted muchas veces ha comentado, ¿cierto? Sí. Entonces se alcanzan y se ganan estas posiciones. ¿Sabe lo que es el CBA? Es cómo vamos ahí. Claro. Por lo tanto, la codicia y la avaricia rompen con la correcta forma de gobernar. El abuso del poder para alcanzar lo deseado hace que una persona sea capaz de ejercer la estafa, el robo y el engaño. Qué buen aporte, ¿eh? Qué buen aporte. Hay que poner atención a esto porque fíjese que la codicia es un tema grueso. Sí, es grueso. Grueso, y la gente a veces no le pone asunto. Por eso es que es tan importante desarrollarlo de manera puntual y directa. Porque a veces usted puede tener codicia y no se da cuenta. No se está dando cuenta que es una persona codiciosa. Así que es importante ahí tener atención. ¿Alguien más que quisiera aportar, decir algo, preguntar? Mi hermano Oscarito, ¿tú? Sí, mi pastor, también la codicia nos hace apostatar. Sí, según el verso que 1 Corintios 6:10, ¿cierto? Dice que lo extravía y lo aleja de la fe. Sí es. Y ahí también hay distintas versiones que dicen que le desata tortura, dolores punzantes, tormentos. Pero sí, el más significante que dice que lo extravía de la fe, y eso es una apostasía también en los últimos tiempos que se desata a través de la codicia. Sí, una apostasía fuerte. Qué tremendo. La codicia, ¿no? La codicia. Entonces, por eso hay que tener ojo con ser codicioso, entendiendo, ¿verdad?, la naturaleza de las cosas que ahí nos extravía. Y tiene que ver también con la amargura, porque esa es la definición de punzadas fuertes, es definición de amargura, punzadas en el corazón. ¿Alguien más quisiera aportar algo? ¿Decir algo? ¿Hermano Lito? Sí, mi pastor, usted en el estudio mencionó en un momento acerca de la insatisfacción. Sí.
que la insatisfacción es como, bueno, es como una puerta, ¿cierto?, que se abre y es lo que hace que alguien codicie, porque no está contento o feliz con lo que tiene. Y la Biblia dice en Eclesiastés 5:19, hay varias versiones, pero voy a leer esta. Dice, igualmente dice, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Dice, esto es don de Dios. Otra versión habla que Dios ha dado este don, que es don de disfrutar con lo que Dios a mí me dio, con lo que yo tengo. Con eso yo soy feliz. Con lo que yo tengo, yo soy feliz. La verdad que como escuché una vez por ahí a alguien que dijo o compartió, nosotros somos ricos y no lo sabemos. ¿Y por qué somos ricos? Porque no tenemos necesidad de otras cosas. Dios ha suplido lo que nos falta. Y ese es un nivel de riqueza, de una riqueza integral, de prosperidad. Pero también el don, nosotros debemos pedirle a don, porque el don es este don a Dios también, porque hay dones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Este don de Dios, la capacidad de disfrutarlo. Porque hay gente que trabaja, tiene y no disfruta. Entonces, al no disfrutar, se tornan en insatisfechos. Y al estar en un estado de insatisfacción, pretenden codiciar más, porque no tienen ese don. Entonces, quería mencionar ese versículo que está en Eclesiastés 5:19. Se pueden ver otras versiones más, muy explícita en la otra, con respecto a que este es un don de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Ese aporte de aprender también a disfrutar. A veces uno se da cuenta que las personas tienen tantas cosas, y no digamos tantas cosas desde un carácter, ¿verdad?, terrenal, sino tantas cosas por las cuales agradecer y tantas cosas por las cuales ser plenos y no lo disfrutan. No se sienten plenos, no se sienten satisfechos, y eso es muy triste, porque mire, una persona insatisfecha puede perder la bendición de lo que Dios le ha otorgado, porque no lo ve. Y eso también es peligroso, hermanos. Hay gente que perdió su matrimonio por insatisfacción. Hay gente que perdió su negocio por insatisfacción. Hay gente que perdió, ¿verdad?, su vida por insatisfacción. Entonces, qué tremendo es eso. ¿Alguien más? El pastor, Sí. que al estar escuchando todo esto, qué amplio es el concepto de codiciar. Porque uno dice Claro. codicia, va a querer lo que tiene el otro, pero va el engaño, la deslealtad, es como el mal de todos los males, o sea, es el inicio de todo. Tiene una naturaleza muy profunda. Por eso es que a veces la gente dice los 10 mandamientos, dice, no codiciarás. Hermano, no codicie. Sigamos. Pero nadie lo explica, nadie lo profundiza. Por eso es que es tan importante tener estos conceptos bien claros para que sean principios rectores. No sea que nosotros estemos codiciando algo que no nos ha sido otorgado legítimamente. Eso es clave, hermano. Anhelar ardientemente algo que no se me ha dado legítimamente por Dios. Sí, amén. Así que Dios nos ayude, ¿ya? Y que Dios nos fortalezca. Hermanos amados, vamos a pasar lista. Mi hermana Mari, ¿ya tienen la lista escrita? ¿No hay, Mari? ¿O te falta alguien? No, los tengo a todos acá anotaditos. Por eso yo me guío cuando van ingresando, y también apunto los que están sin cámara, y por el chat me justificaron por qué estaban sin cámara. Perfecto. Sí, perfecto. Eso, pero ya los tengo. Ya, otra cosita. No sé si Mari, puedes tú, en el grupo de Vida Cristiana, van a mandar todos los correos. Ya van a mandar todos los correos personales y vamos a mandarles la clase grabada.
Vamos a ir mandándole inmediatamente para que así también usted vaya teniendo un orden y pueda repasar las materias. Y después puede también usted ir anotando otros apuntes que salen, pero para que usted vaya también aprovechando esta herramienta del Zoom que tenemos, que nos permite también grabar y permite también otras áreas de trabajo, ¿ya? Pero es importante. Y entonces, yo no sé si la Mari o alguien más, no sé si Mari puede mandar los correos o es mucho, o alguien más podría mandar los correos de la materia. ¿No hay problema? Ahí me complica un poco. Por internet. ¿Alguien pudiese hacer esa peguita de copiar todos los correos, reenviar la clase a los hermanos del curso? Pastor. ¿Sí? ¿Y no se podría dejar el link en el sitio web y dejar el link del... Ah, no. No, porque queda abierto para todo el mundo. No, Sí, retiro lo dicho. Sí, pues. Sí, pues me estaban escribiendo algunos hermanos de producto de la imagen, pero yo les dije que no, que este discipulado era que terminaran los primeros discipulados, porque para también crearle un sentido también de orden de lo que queremos también implementar, que esos 4 sean los bases y estos 4 sean los superiores, donde podamos ver otras temáticas, ¿verdad? Entonces, yo no sé, ¿alguien puede colaborar con enviar el correíto por las clases? Y si cada uno manda un correo, Pastor, Sí. ¿hay que Grupo. mandar la clase a todos los correos? ¿Es solo Sí, eso? es Yo lo solamente hago. eso. Ya. La hermana Tamara. Ya. Gracias, hermana Tamara. Entonces, la hermana Tamara Navalón va a mandar los correos de la clase a todos los hermanos del curso, ya, de la clase grabada. Ujú. Entonces, nosotros vamos a tener la clase grabada y la hermana Tamara Navalón la va a mandar a los correos que manden en el grupo. Entonces, todos mandan su correo al grupo de Vida Cristiana. Entonces, le pone usted su correo bien escrito, ya, bien escrito, el correo que ocupa. Y ahí le va a llegar la clase grabada de hoy para que usted también la tenga en su registro y que usted pueda también ahí repasar otras clases, ¿verdad?, que tenemos. ¿Ya? Es eso. ¿Ok? Entonces, eso, mis amados hermanos, vamos a recordar también las ofrendas. Recuerde, es como un discipulado, te recuerdes ofrendar. Si estuviéramos en el templo, haríamos las ofrendas, ¿verdad? Así que recuerde también ofrendar, porque nosotros también pagamos esta plataforma y es un pago mensual de una plataforma de Zoom empresarial que nos permite tener discipulado largo, que nos permite hacer reuniones múltiples, que nos permite grabar, hay un montón de beneficios que hacemos a través de esta Zoom contratado, ¿ya? Así que también eso se paga mensualmente, así que recuerde también ofrendar para este fin. Bueno, oremos, amados hermanos. Padre, gracias te damos por tu bendición y la bendición de poder aprender más de tu palabra. Permítenos, Señor, guardar la enseñanza en nuestros corazones y poder ponerla por obra. A ti damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mi amado hermano, que el Señor me lo guarde, me lo cuide, que el Señor le bendiga grandemente, ¿ya? Amén. Ahí, si usted le queda todavía cuero, le invito para que pueda estar ahí escuchando acerca del arrebatamiento. Estamos hablando ahí con el pastor Evans Rivera acerca del arrebatamiento. Bendiciones. Buenas noches. bendiciones. Bendiciones a todos. Descansen. Buenas noches, que descansen. Bendiciones. Bendiciones.